Durante las próximas semanas vamos a estar trabajando una serie que se va a titular ¿Quién es discípulo? Porque debemos saber algo. Dios no nos llamó a ser cristianos, Dios nos llamó a ser discípulos. Dios no nos llamó a pertenecer a una iglesia evangélica o católica, Dios nos llamó a ser discípulos. Dios realmente cuando declaró en Mateo capítulo 28 y versículo 19, id y haced, decirme, ¿qué dijo? Discípulos. Dios no se equivoca ni se equivocó cuando Él plasmó su corazón en este libro. Él dijo la palabra discípulo porque esa es la esencia, esa es realmente la característica, el carácter, el ADN que Él quiere que tomemos. No vale con ser sencillamente cristianos o seguidores de Él, oidores de Él. Él realmente nos ha llamado a ser sus discípulos. Y por eso tenemos que saber qué es un discípulo. Por eso necesitamos aprender de qué manera Dios está esperando que nos formemos como discípulos. Porque un discípulo no nace, un discípulo se hace. Eso es una buena frase para apuntar. Me acaba de salir bonita. Apúntalo. Un discípulo no nace, un discípulo se hace. Ay, me siento inspirado hoy. Y sobre eso vamos a hablar en esta mañana y me gustaría que pudiésemos ir primeramente a un versículo que se encuentra en Primera de Pedro 2:21. Dime un buen amén cuando llegues. Ok, pues vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 21. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos, di conmigo, ejemplo para que sigáis sus pisadas. Debemos saber algo en todo lo que vamos a hablar, no solamente en este día, sino también en los próximos domingos. Tenemos que tener siempre presente la esencia de este versículo en Primera de Pedro capítulo 2. Este versículo que nos dice que Jesucristo mismo nos mostró el ejemplo. Él mismo con su propia vida estuvo dispuesto a venir a este mundo. Porque muchas veces nosotros nos decimos, ay, es que es tan difícil. Es que Dios hizo a esas mujeres tan hermosas, qué tentación. O viceversa, ay, es que los hizo tan guapos. ¡Qué tentación! Jesucristo mismo se convirtió en un ejemplo para nuestra vida. Su vida representa poder para nosotros. Su vida representa un sí se puede. Un sí se puede vivir en santidad. Un sí se puede tomar buenas decisiones. Un sí se puede decir no a la tentación. Jesucristo representa poder para nuestra vida. Jesucristo representa un sí se puede. Sí que podemos vivir fuera, contracorriente, contra lo que esta sociedad nos está diciendo que es bueno, pero realmente no lo es. Sí se puede vivir realmente virgen hasta el matrimonio. Sí que se puede vivir sin estar enchufado o enganchado a la pornografía o a cualquier cosa de este tipo. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede que España sea movida por su gloria y que veamos un avivamiento aquí, en este lugar donde mucha gente ha dicho que es un cementerio para misioneros. Sí se puede. Sí se puede ver la sanidad en medio nuestro. Sí se puede cuando los médicos dicen no, que sea un sí. Sí se puede cuando tu matrimonio está acabado, que Dios diga apenas estáis comenzando lo mejor de vuestro matrimonio. Sí se puede. Y solamente los discípulos entienden esta palabra porque entienden que Jesucristo mismo por medio de su vida fue nuestro ejemplo a imitar para que podamos vivir en el sí se puede. Y este primer versículo nos lanza hacia ese versículo que hemos citado en Mateo capítulo 28 y versículo 19,
Pero en esta mañana me gustaría, para poder basar lo que Dios ha puesto en mi corazón, fijarme en una historia que encontramos en Lucas capítulo 5. Y ahí vamos a empezar nuestro estudio en esta mañana. Lucas capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. ¿Qué es un discípulo? Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, vosotros sabéis que este es el otro nombre del mar de Galilea, ¿vale? O sea que estaba en el mar de Galilea. Dice, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y la cruda y triste realidad es que debemos empezar toda esta serie preguntándonos algo que quizá va a ser chocante para ti. Pero es necesario primeramente saber en qué punto nos encontramos para poder trabajar y para poder ser realmente eficaces en esta mañana y en lo que viene domingos más adelante. Empieza este texto diciendo que estando Jesús junto a ese lago, dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y hemos dicho que realmente Dios lo que está buscando no son seguidores, que esos son los que representan ese gentío. Mucha gente quiere ir tras Jesús porque Jesús desprende gloria. Jesús desprende el deseo de que queramos estar cerca de Él. Muchas veces nosotros podemos estar adictos al sistema, volvernos adictos a en sí lo que la iglesia aporta o lo que la iglesia me da, y venimos con una actitud egoísta de recibir, pero no entendemos que un discípulo vive para dar, y nos convertimos en ese gentío que sencillamente son seguidores de Jesús. Pero ser seguidor no nos dice que seamos discípulos. Ser un seguidor es todo aquel que le gusta oír de Jesús, es todo aquel que quiere recibir todo lo que Jesús le aporta, todo lo que Jesús representa, todo lo que Jesús da. Y está continuamente en un espíritu de recibir, de a ver qué me dan, a ver qué cojo, a ver qué engancho, a ver si hoy me toca a mí, a ver si hoy pasa conmigo. Ese es el estilo de vida de los seguidores, del gentío, del montón que anhela ver a Jesús, pero que no está dispuesta a caminar con Él. ¿Estáis conmigo? ¿Abrochaste tu cinturón esta mañana? La primera curva, algunos ya están peinados para el otro lado. Ok, entonces pregúntate a ti mismo, no respondas en alto, pero ¿en qué posición te encuentras? ¿En qué posición te encuentras? Es necesario que tú te respondas a ti mismo en esta mañana de manera objetiva, que seas realmente verdadero contigo mismo. Dice el siguiente versículo: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Fijaos, sabiendo si yo soy parte de o esos seguidores o esos discípulos, este versículo nos habla de algo que no solamente hemos vivido, sino de algo que continuaremos viviendo. Sea que te encuentres en el grupo de seguidores, o sea que te encuentres en el grupo de sus discípulos, continuamente lo que va a ocurrir en tu vida es que te vas a ver envuelto en momentos difíciles, en momentos que parece que tú tiras tus redes pero no pescas nada, en momentos donde tú te esfuerzas por algo pero no ves el fruto que esperabas, en momentos donde te llevas la sorpresa de que creía que ibas a ver una cosa pero estás viendo otra. ¿Hay alguien así en esta mañana? Todos vivimos en decepción, todos vivimos en momentos de dificultad, todos vivimos en momentos donde somos sacudidos.
Y en ese momento hay una diferencia. Esta misma palabra y esto mismo que vamos a leer, no solamente lo estaban oyendo los que iban a ser discípulos, sino aquellos que iban a ser seguidores. Pero aquí ya se empieza a cortar la tarta. En este momento tú debes saber algo. Y dijimos la semana pasada y repetimos hoy. Un discípulo es alguien que sabe aprovechar los momentos difíciles para ver la gloria de Dios. Lo oímos esta mañana con ese testimonio. Pero la gente que sigue a Jesús o que sencillamente son oidores o que sencillamente son gentío que le sigue por lo que pueda obtener de él, nos vamos a dar cuenta de algo. Los momentos difíciles van a ser momentos de fracaso en su vida. Y se van a ver envueltos en polvo y en pozos donde a veces es muy difícil salir de ahí. La diferencia entre un discípulo y un sencillo seguidor de Cristo es que el discípulo aprovecha los momentos difíciles para seguir formando su carácter, para seguir viendo la gloria de Dios, para seguir avanzando con aún más fuerza y seguir conquistando, mientras que la gente que sencillamente sigue a Jesús, ¿cuál va a ser el momento donde por medio de la dificultad abandonen el seguir a Jesús? ¿Sí estás conmigo? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Cuando uno vive según el corazón de Dios, cuando uno ha decidido ser su discípulo, va a aprovechar cada momento de dificultad en su vida, donde tú echas las redes y no sacas nada, sabiendo que después va a venir un propósito, sabiendo que después entonces Jesús vendrá y te mostrará lo que es fundamental que aprendas. En cada dificultad viene un regalo de parte de Dios. En cada momento difícil de sufrimiento viene un regalo de parte de Dios. Y muchas veces esa es la diferencia. Un discípulo es alguien que persevera hasta el final, mientras que alguien que es seguidor de Cristo, ¿cuál será el momento donde la dificultad pueda con él? ¿Estáis conmigo? Pero no para ahí. Dice, hemos leído en el versículo 3 que entonces entra en la barca y Jesús empieza a enseñar. Yo me imagino que había tal cantidad de gente que era imposible que él enseñase desde tierra, y alejándose un poco él podía ejercer una mayor visualización. Incluso allí no tenían equipos de sonido como los nuestros, ni no, allí era a grito pelado. Y no importa el por qué se alejaron, pero lo importante es que Jesús empezó a hablar y dice al final del versículo 3, dice desde la barca a la multitud. Porque este es el mensaje y este es el mismo mensaje para todos. Este versículo nos revela de que la oportunidad es para todos. Dios no tiene preferidos. Dios dijo, cogió a Alex, no sé por qué, es bajito bajo mi punto de vista, pero le escogió a él, ¿por qué? Pues no es tan guapo tampoco. Y está viejo. Y colombiano. ¿Por qué a Alex y no a mí? Escúchame, el mensaje de Cristo es para todos. La oportunidad de que tú seas su discípulo o no, solamente depende de ti y depende de mí. Es tan solo decir, si Él está ahí hoy y yo no lo estoy, es tan sencillo como entender esto, es porque yo no quise. Dijimos al principio, un discípulo no nace, un discípulo se hace. Un discípulo empieza a formarse en el momento en el que primeramente oye la voz de Dios, que fue echada a la multitud, a todos, y entre ellos hubo algunos, Alex, que dijo, yo quiero. Y como ellos otros en este lugar. Y quizá muchos aquí se van a ver en este punto, en este día, de decir, Señor, yo quiero seguirte de verdad. Yo quiero ser tu discípulo de verdad. Pero no nos paramos ahí, dice versículo 4, lee conmigo. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra
echaré la red. Mirar, un discípulo es alguien que aprende a vivir en continua obediencia. Muchas veces hemos tratado en nuestra vida de dirigir nuestro caminar o dirigir eso, nuestra vida de la mejor manera, pero a nuestra manera, creyendo que era una buena decisión cuando realmente no consultamos a Dios para saber cuál era su opinión. Y muchas veces somos rápidos para echarle la culpa a Él de que no estuvo en nuestras decisiones, cuando realmente un discípulo sabe que Él no está en nuestras decisiones. Él es el que toma la decisión y nosotros vivimos en sus decisiones. Un discípulo no es alguien que camina solo y espera que Dios bendiga su camino. Es alguien que sabe caminar porque Dios dijo y obedeció a lo que Dios dijo. Y en el camino que un discípulo se encuentra es nada más y nada menos que el lugar donde Dios le dijo caminar. Muchas veces no nos damos cuenta, pero culpamos a Dios por errores que nosotros mismos hemos tomado la decisión. ¿Y dónde estás tú, Dios, en este momento? ¿No eres tan grande? ¿No eres tan poderoso? ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué no puedo tener un hijo? ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué? Y sencillamente es porque en ese momento quizá no éramos discípulos, porque un discípulo entiende que aunque parece imposible, que aunque parece que no va a llegar, que aunque parece que no va a ser como se espera, entiende y sabe y tiene la certeza de que cuando Jesús le habla, cuando Dios habla, cuando Dios muestra, siempre el puerto en el que llegaremos será un puerto de bendición. Otra cosa es que nos agrade o no nos agrade. Otra cosa es que sea lo que esperábamos o no. Quizá muchos de los que estáis aquí ni siquiera sabéis todavía hacia dónde Dios os está llevando. Muchos aquí estáis apenas entendiendo cuál es el propósito real de vuestra vida. Te llevaste la sorpresa de que no era sencillamente ser madre o ser padre. Te llevaste la sorpresa de que no era sencillamente venir y asistir a la iglesia. No era sencillamente casarte, no era sencillamente tener un empleo o una carrera. Hay un propósito mayor que empieza por la puerta del discipulado. Tú necesitas ser un discípulo para entender hacia dónde Dios te lleva. Y no hay otro camino que no sea el camino de la obediencia. El momento en el que desobedecemos, lo que estamos haciendo en nuestra vida es desviarnos del camino de Dios. Así que un discípulo es alguien que sabe vivir en una continua obediencia. Amén. ¿Estáis dormidos esta mañana? No, estáis planchados ahí. Ok. Pues seguimos adelante entonces. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. En ese mismo lugar donde era imposible pescar, en ese mismo lugar donde ellos hicieron humanamente todo lo posible, siendo profesionales de la pesca. No es que no sabían hacer la historia, no es que no sabían ejercer bien su trabajo, eran profesionales. Pero en ese mismo lugar donde no había fruto de su trabajo, esos que iban a ser discípulos tenían que aprender una lección. Nunca Dios bendecirá nuestras decisiones si no han sido decisiones que han sido tomadas bajo obediencia. Nunca. Pero ¿cómo? Si Dios cambia el mal en bien, está claro que cambia el mal en bien. Y gloria a Dios y menos mal, por eso estoy aquí. Porque Él cambió todo mi mal en bien. Y sigue haciéndolo hoy y seguirá haciéndolo mañana. Porque somos tercos a veces. Somos brutos. Somos cabezones. Dios continuamente nos está repitiendo lo mismo. Fabio, te dije esto, Fabio, te dije esto, Fabio, te dije esto, Fabio, te dije esto. Así pasa la vida Dios con nosotros. Pero fíjate lo que ocurre en este momento. Ellos obedecen y el versículo 6 nos muestra el resultado de una vida de obediencia. En una vida de obediencia lo que va a hacer en tu vida es llevarte a una vida sobrenatural. Un discípulo es alguien que vive en lo sobrenatural.
¿Cómo? ¿Que mi hijo va a morir? ¿Que nos preparemos? No. Yo soy un discípulo de Cristo y yo vivo en lo sobrenatural. Si tú eres un seguidor, toda tu vida estará basada sobre las cosas naturales. Algunos dicen, uy, pues ese no conoce a Dios y le va muy bien. Tiene un buen coche, tiene una buena casa. Oye, algunos toman buenas decisiones naturales. Pero un discípulo sabe vivir en lo sobrenatural. Un discípulo sabe, no necesito un coche para ser feliz. No necesito dirigir mi vida hacia tener un buen empleo, porque la palabra de Dios dice que un discípulo no tiene que gastar su vida, malgastar su vida, sus fuerzas, su economía, todo lo que él es en invertir en algo que se quedará aquí. Desnudo vine, desnudo me iré. Y entendemos que cuando somos discípulos vivimos en lo sobrenatural. ¿Cómo es posible que esto ocurriera? Sencillo, porque hubo algún discípulo ahí que estaba orando. ¿Y cómo es posible que sane? Sencillo, porque hubo algunos discípulos que estuvimos orando. ¿Y cómo puede? ¿Ya? Porque vivimos en lo sobrenatural. Quizás es un momento para ti, para tu vida, para tu familia, en el que tienes que aprender a vivir fuera de lo natural para empezar a vivir en lo sobrenatural. Porque lo natural, escúchame bien, lo natural cansa. Lo natural decepciona. Lo natural nos envejece. Lo natural acaba con nuestros sueños. Lo natural acaba con nuestra vida, con nuestro gozo. Lo natural no merece la pena. Nos cansamos. Ahora, cuando vivimos en lo sobrenatural de Dios, escúchame, la palabra sobrenatural lleva dos palabras. Sigues viviendo en parte en lo natural, pero aparte llevas un extra que se llama sobrenatural. Estamos casados, eso es algo natural y es una bendición, porque llevamos nuestro matrimonio a lo sobrenatural. Cuando lo natural dice, uy, se está poniendo gordo, qué feo. Lo sobrenatural me dice, ay, ese gordito guapo. Bueno, más o menos. Y le animamos a que se apunte al gimnasio. Ok, pero ¿sí me entendéis lo que quiero deciros? Seguimos trabajando porque hay que trabajar, porque la Biblia lo dice. El que quiera pan, que trabaje. Pero cuando tú vas a tu trabajo, en lo sobrenatural, ya no vas a ver a tu jefe, qué molesto, qué horrible, cómo me habla, cómo me maltrata. Digamos que es ¿ya me entendéis? Sino que tú vas a ir al trabajo cada día viviendo en lo sobrenatural, el trabajo natural, pero yo voy sabiendo que hay propósitos divinos ahí. Que quizá hay muchos que se van a convertir en ese lugar porque vivimos en lo sobrenatural. ¿Estáis conmigo? ¿Entendemos este punto? Vivamos en lo sobrenatural. Pies en la tierra, cabeza en el cielo. Conecta cielo y tierra con tu vida. Eso es la vida de un discípulo. Un discípulo que sabe trabajar y ser el mejor trabajador en lo natural, pero que su mente está ahí, su corazón está ahí, y que ahí donde está es una bendición. Algo tiene que pasar en nosotros para que podamos, en ese mismo lugar donde a veces invertimos, malgastamos nuestra vida, dejamos nuestras fuerzas, nuestro dinero, para que hoy volvamos en el nombre de Jesús como discípulos y empecemos a llegar a ese mismo punto donde fue maldición y que hoy sea bendición. Pero como yo hablé a mi esposo tantas veces, conviértete, burro, animal. Pues a lo mejor es que fuiste en lo natural. Ahora vuelve a él, al mismo terreno donde no hubo peces, porque Dios dijo, ahora vuelve en mi espíritu. Y en ese lugar donde no pescaste, ahora vas a empezar a pescar. Amén. Ok, y seguimos. Dice que su red se empezaba a romper. Era tal el fruto que había, era tanto pescado que había ahí, que algo empezó a pasar, algo increíble, algo sobrenatural. Versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ¿qué?
ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Debemos entender algo: un discípulo nunca quiere estar solo. A un discípulo nunca hay que decirle que vaya a la iglesia. Es su mayor deseo en la vida. ¿Cuándo iglesia? ¿Cuándo iglesia? No es que nos volvamos adictos a la iglesia, es porque entendemos que en la iglesia encontramos ayuda, encontramos bendición, encontramos a hermanos que nos aportan, encontramos a Dios en este lugar, venimos a orar, venimos a guerrear, amamos la casa de Dios. Y en este momento el milagro estaba surgiendo no solamente para los de la barca privilegiada, los que tenían a Jesús, sino que ellos no podían sostener el fruto que venía por vivir en lo sobrenatural. Y tuvieron que llamar, y juntos y unidos recibieron el fruto. Tú te vas a perder algo en tu vida si no aprendes a estar unido. Tú te vas a perder algo en tu vida si no entiendes como discípulo que es juntos que conseguirás que el fruto de Dios venga sobre ti. Los llaneros solitarios, los conquistadores, las estrellas del evangelio, se acabó. Es el tiempo de la iglesia. Los anónimos que están dispuestos a ser discípulos. Yo lo tengo claro, Hay todo una mentira y hay todo un sistema que no viene de Dios, que mucha gente desea estar en los lugares altos, en las cámaras de televisión, en las conferencias masivas. Pobrecitos, están perdiendo tiempo y dinero, porque es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de tú que eres carpintero, es tu tiempo. Tú que eres albañil, es tu tiempo. Tú que eres camarero, es tu tiempo. Jardinero, es tu tiempo. Ama de casa, es tu tiempo. Pero debemos entender este punto. El fruto venía y necesitaron unirse para recibir lo que venía. Una de las cosas fundamentales que debemos entender, sin irme del tema, el avivamiento vendrá sobre nuestra iglesia. Yo ya no voy a hablar ni sobre España. El avivamiento vendrá sobre nuestra iglesia y sobre tu vida en el momento en el que aprendamos a vivir el evangelio como discípulos unidos. La batalla de Anthony no es la batalla de sus padres, es nuestra batalla. Tu batalla en tu matrimonio, no te lo escondas. No te lo escondas. Deja que te ayudemos, porque tu batalla es nuestra batalla. ¿Entendéis lo que quiero deciros? Un discípulo es alguien que sabe trabajar unido. Y dice, vinieron, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Sabes lo que pasa? Un discípulo es alguien que vive en un continuo arrepentimiento, en un continuo quebrantamiento, en un continuo temor de Dios. Cuando pecas y ya ni te duele, es señal de que quizás no eres discípulo. Cuando sigues envuelto en el mismo conflicto y en el mismo problema en tu vida, es quizás señal de que no eres discípulo. Porque cuando Dios viene, alguien que tiene un corazón de discípulo, sabe que cuando nos ponemos delante de Él, ante tanta gloria, ante tanta santidad, ante tanto poder, ante tanta majestad, entiende que no somos nada para estar delante de Él. Y ese fue el momento clave en la vida de Simón Pedro para ser transformado por Jesús. Entendió el poder de Dios. Debemos tener mucho cuidado, hermanos. Un discípulo nunca debe olvidar que nuestro punto principal cada día en nuestra vida es vivir en santidad. Este versículo refleja. Ahí Pedro no le pillaron en la cantina con algunos litros de más. No le sorprendieron en un lugar un poquito. ¿Me entendéis? ¿Con eso es suficiente? Ok.
¿Ok? Ok, bueno. Y los que no, a la salida me lo preguntáis. No le pillaron en un lugar que no tenía que estar. El problema no era ese. Cuando un discípulo vive cerca de Jesús, se da cuenta de que los pequeños detalles pueden hacer que su vida sea destruida. Ay, si solo fue una mentirijilla, pues esa mentirijilla mañana a lo mejor te lleva al infierno. Ay, si solamente cogí una manzana más. Pesé en el Mercadona, le di el numerito y después metí 3 naranjas. Confesad vuestros pecados. Bueno, ahora damos ideas de cómo robar en mercado. Bueno, eso me lo cortas del vídeo, por favor. Pero es importante que sepamos que un discípulo no deja pequeñas brechas en su vida. Un discípulo entiende que cualquier brechita, cualquier pecadito pequeño, le puede llevar al fracaso total. ¿Qué es lo que te gusta? Si la rumba te está... Quita la rumba. Si la cervecita te está... Quita la cervecita. Cuidémonos porque como discípulos debemos entender que nuestro mayor deseo es vivir en santidad, temerosos de Dios. Y por eso es importante que trabajemos nuestras brechas. Amén. Viendo esto, Simón cayó de rodillas. Apártate de mí, Señor, le dijo, porque soy hombre pecador. Versículo 9, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y voy a terminar con este punto, hermanos. Un discípulo entiende que cuando llega la hora en el que Dios te llama a seguirle, cuando llega la hora en el que tú entiendes que tu vida tiene que ser una vida de obediencia, que tú no puedes apartarte ni a izquierda ni a derecha. Cuando tú entiendes que cuando eres discípulo debes aprender a vivir en los momentos difíciles, haciendo de ellos oportunidades para ver la gloria de Dios. Cuando tú como discípulo entiendes que debes aprender a abandonarte en Él y vivir no en lo natural, sino en lo sobrenatural. Cuando tú entiendes que debemos trabajar unidos, porque un discípulo trabaja en unidad, llegamos a este punto final con el que vamos a terminar la serie de hoy. Desde hoy, como discípulos, entrarás en tu misión principal, ser pescador de hombres. Un discípulo ahí donde está es testimonio. Un discípulo ahí donde está en el momento en que tiene la oportunidad de hablar de Cristo, lo hace. Un discípulo con su propia vida es un ejemplo vivo de que Dios está reinando en su corazón. Si alguien ha pasado desapercibido, si no se ha dado cuenta de que tú tienes algo especial, ese vecino quizá donde muchas veces la has visto y intentaste y todo se quedó en un y. Es señal de que a lo mejor hasta ahora no has sido un discípulo. Porque cuando somos discípulos entendemos nuestra identidad. Hemos sido creados para ser pescadores de hombres. Un discípulo entiende que lo sobrenatural de Dios nos conecta a bendiciones naturales. Esa es una realidad. Cuando Dios está contigo eres bendecido. Lo vemos, José, dice la palabra de Dios, todo lo que él tocaba, ¿qué? Era bendecido. Estamos viendo como el rey David fue un hombre bendecido. Estamos viendo cómo Salomón fue bendecido.
Vimos como Abraham, un hombre rico, fue bendecido. Cuando Dios está con nosotros somos bendecidos. Pero aquel que es discípulo no toma esas bendiciones para su propia vida, para su propio bien, para su propio bienestar. Un discípulo entiende que las bendiciones de Dios siempre será para entregarlas a los demás. Y cuando Dios te da, en ese momento, escúchame bien, no hay nada peor que eso. Porque nos está metiendo en un apuro. Algunos piden, Señor, dame dinero, Señor, dame dinero, Señor, dame dinero. Y si Dios te lo da, ¿qué vas a hacer con él? Señor, dame fama, Señor, dame fama, Señor, dame fama. Y cuando Dios a veces se lo ha dado, vemos que a algunos la fama le destruyó. Porque no entendemos algo, hermanos. La diferencia entre los que le siguen, los oidores, el gentío y los discípulos, es que aprovechan los momentos de bendición para bendecir a otros. Y por eso termina este texto diciendo, dejándolo todo, le siguieron. No era solamente un poquito. Pedro le podría haber dicho, Señor, yo te dejo todo. Pero entiende, ahora mi negocio está a más no poder. Yo no he pescado tanto en la vida. Con ese dinero puedo bendecir las misiones. Le dijo, no. Deja todo y sígueme. Cuando Dios nos pide dejar todo, quizás vas a tener que dejar también algo que lo has hecho tuyo. Cuando Dios te ha bendecido económicamente, escúchame bien lo que te voy a decir, un discípulo sabe que no es para él, es para bendecir a los demás. Y si Dios encuentra unas manos como las que Él busca en ti, ¿sabes qué? Él te va a dar más. Y más. Y más. Acorde a lo que tú estés dispuesto a entregar. Un discípulo entiende que Dios le dará acorde a lo que esté dispuesto a entregar. Amén. ¿Podéis poneros en pie?